programa de hoy estaremos hablando del poeta Luis Buñuel y también sostuvimos una conversación con Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Y después en Cineteca Lumière hablaremos de la cinta Almacenados del cineasta mexicano Jack Saga. Bienvenidos todos al Café Lumière, comenzamos. Palomita de azul. Palomita. Hola, mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. ¿Qué tal? Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. En el programa de hoy queremos abordar nada más ni nada menos que la figura del director Luis Buñuel. Pues es un cineasta capital en la cinematografía, en la historia del cine, se puede decir. En la cinematografía mundial. Y sin duda alguna, el cineasta más importante en lengua castellana. Y para el caso mexicano es fundamental porque pues, en México desarrolló su obra más importante. Si bien se reconocen tres etapas, que son su etapa española, sus orígenes, su etapa embrionaria en el surrealismo, después su etapa mexicana y por último una etapa importante que tuvo en Francia, es en México donde desarrolla su obra capital, ¿no? Las películas más interesantes, sus obras maestras, están en un contexto latinoamericano, están en un contexto meramente mexicano y se enmarcan en la cuestión de la cultura hispánica, ¿no? Y de ahí hacia el mundo. O sea, es un poeta universal, es un cineasta universal, pero que contamos con la fortuna de tenerlo aquí en México. Así es, y creo que una de las cosas más importantes que rescatar de Luis Buñuel, o que son importantísimas tener en claro, son sus orígenes. Luis Buñuel, como bien ya mencionabas, Gustavo, que comenzó en España y en Francia con el grupo surrealista, y sobre todo cómo se empapó de todo este mundo con la generación del 27 en la residencia de estudiantes en Madrid. Él empieza sus estudios ahí y a partir de un gran interés sobre el surrealismo empieza a desarrollar algunos proyectos. Conoce a Salvador Dalí y él es súper importante para que justamente pueda desarrollar una de sus primeras obras cinematográficas, que es el corto Un perro andaluz, que es definitivamente la obra máxima también del surrealismo. El surrealismo lo entendemos como el automatismo psíquico. Esto quiere decir donde no hay estética, no hay moral, sino es una obra totalmente dictada por el subconsciente y que tiene también que ver con muchas cosas, tiene muchas relaciones oníricas o bien del sueño. Esto es importante porque vamos a ver muchos de estos tintes surrealistas en todas las películas, en su etapa mexicana y también, por supuesto, en la etapa francesa, como bien mencionabas. Sí, en este sentido también es fundamental la relación que tienen con García Lorca, que si bien el propio Buñuel reconocía que era una de las influencias más importantes que había tenido en su vida, ¿no? O para su vida entera. Y sí, es verdad, sin duda alguna, la aparición del perro andaluz y de la Edad de Oro en esta etapa es un hito en la cultura cinematográfica, no solo del tiempo, sino ya forma parte de la historia. Es la inauguración prácticamente de un cine subversivo y un cine de autor. O sea, Buñuel siempre tuvo un espíritu subversivo y se ve reflejado en toda su obra. Y aquí me parece que es importante, y es por lo que queremos retomarlo en el Café Lumière. Mucho se ha hablado, ya hay muchos ensayos, hay muchas clases, muchas lecciones de Luis Buñuel, y ya lo han enmarcado en un cierto academicismo. Y la verdad que esto a la larga no le ha hecho bien al cine de Luis Buñuel, porque ya yo siento que a veces los públicos entran ya con miedo a la obra de Luis Buñuel, cuando lo que nos encontramos en sus películas es un director fresco, es un director vigente, es un director con una
inventiva e ideas. Es un director de ideas, precisamente. Y yo rescataría con mucha libertad, que a lo mejor los marcos académicos justamente hacen restringir esa libertad que de alguna forma son contrarios, ¿no? Sí, y que siempre buscó como prioridad en su cine. Posteriormente, y es en lo que nos queremos enfocar aquí en esta sesión, es en la etapa mexicana. Llega alrededor del 45, 46, se traslada a México después de un fracaso en los Estados Unidos. Así es. Y se inicia curiosamente con una obra muy comercial que es Gran Casino, ¿no? Que no tuvo nada de éxito, no fue bien acogida por el público mexicano, a pesar de que tenía de protagonista a Jorge Negrete y a Libertad Lamarque. Claro, es un poco atropellada los inicios de Buñuel en México, pero posteriormente nos daría realmente obras maestras. Y aquí es necesario apuntar, muchas veces los extranjeros descubren realidades que las tradiciones y las costumbres nos ocultan. Claro. ¿No? Tienen esta ventaja, una mirada fresca, una mirada que viene del exterior y que nos ayudan precisamente a ver las cosas que no vemos. Así es. Este fue el caso de Buñuel. Y yo creo que aquí en México se rescatan películas, bueno, nada más ni nada menos que Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Nazarín, Viridiana, y una película rarísima y única en este sentido y para la época, que es Simón del Desierto. Por supuesto. Entonces, bueno, pues es fundamental acercarse a la obra de Luis Buñuel, principalmente como mexicanos. Hay cosas que vamos a encontrar ahí que no nos son tan fácil descubrir a nosotros porque pertenecemos a esta cultura, pero que afortunadamente tuvimos este diálogo con el exterior y este diálogo con España y bueno, significa, yo diría que el segundo gran momento en el cine mexicano. El primero lo podríamos comentar o lo podemos ubicar con la llegada de Sergei Eisenstein y el segundo en los 50s con Luis Buñuel, ¿no? Sí, a mí me parece que Luis Buñuel lo que hizo fue redescubrir o replantearnos nuestra idiosincrasia y ponérnoslas en pantalla de una forma muy sincretizada, ¿no? Me parece que con El Gran Calavera logra justamente captar muchas de las pequeñas, de los indicios o pues sí, de cómo somos los mexicanos, y eso le da la oportunidad de poder después desarrollar justamente Los Olvidados, que con eso rompió muchísimos esquemas y sobre todo, aunque en un primer momento fue muy incómodo para muchos mexicanos, porque es una película muy cruda, como muchos de ustedes ya seguramente la habrán visto, creo que esos son los elementos importantes que Luis Buñuel le otorga a la cinematografía mexicana, pero que de todas formas a mí me parece que se traslada a un momento universal, ¿no? Porque, por ejemplo, Los Olvidados es una obra que puede estar aquí en México y puede estar en cualquier parte del mundo. Claro, bueno, la obra de Luis Buñuel es grande, realizó alrededor de 32 películas. Hay de todo, hay películas comerciales, hay obras maestras, hay obras de autor. Me parece que lo que se va a encontrar finalmente son ideas, libertad y precisamente a un autor, un cine muy personal, pero que nos significa un espejo para todo el espectador que se enfrente a una obra como esta. En el Café Lumière hacemos hincapié en conocer la obra de Luis Buñuel. Amigos del Café Lumière, nos encontramos en un espacio muy especial. Estamos en la Cineteca Nacional y estamos muy contentos porque contamos con la presencia de su director, el maestro y director de cine Alejandro Pelayo, quien en esta ocasión dirige este espacio tan importante y tan especial, y a quien le agradecemos, maestro, su disposición y su tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Lo primero que llama la atención es la arquitectura de este espacio. Esto, uno tiene la idea de que es como un templo del cine. Nos gustaría comenzar por lo básico. ¿Qué es una cineteca? ¿Qué se hace en un espacio como este? Y quizá por ahí pudiéramos comenzar la conversación. Sí, cómo no. Mira, te voy a dar rápidos antecedentes. La Cineteca se funda en 1974, aprovechando un foro
transforman un foro del Estudio Churubusco y daba hacia Calzada de Tlalpan y Río Churubusco. 2 salas, una sala como las de ahora de 400 lugares y una sala chiquita. Tenía biblioteca, tenía todo. Desafortunadamente, como guardaban ahí películas y películas de nitrato, se produce un accidente en 1982 y se quema la Cineteca. Después se pasa a este espacio donde estamos ahora. Nada más que estamos en ese momento sentados en lo que era el estacionamiento. Entonces, volviendo a la Cineteca, mira, lo que originalmente es una cineteca es un lugar donde se guardan materiales fílmicos de valor. Entonces, yo te diría que ese es el primer objetivo, es decir, la preservación del material fílmico, ahora video, digamos, si hay un criterio de calidad, de alta calidad. Durante mucho tiempo funcionaba como depositaria del registro fílmico. Entonces, cualquier película que se hacía en México o que se exhibía, tenían que dejar una copia en la Cineteca. Una copia, películas mexicanas, películas extranjeras. Entonces, esto fue difícil muchas veces de cumplir con él, porque hay muchas películas y tampoco tienes espacio. Entonces, digamos, esta primera función de Cineteca la hemos reorientado a la preservación del material fílmico de más alta calidad del cine mexicano. Es decir, sí tenemos mucho material extranjero, pero lo tenemos en formatos pequeños, DVD, Blu-ray, etc. No necesariamente copias cinematográficas, porque aparte ya no te las entregan, ya no se exhiben copias. Claro. Todavía antes te entregaban una copia, pero la copia que te entregaban ya estaba gastada, ya había estado en muchos cines, entonces ya muchas veces no se podían utilizar o reutilizar en la propia Cineteca. Entonces, ese es el primer concepto. Segundo concepto que nace con la Cineteca de 74 es la exhibición de un material de cine de calidad. El concepto de esta Cineteca actual es un abanico que te abarca desde estrenos de cine comercial de calidad, de alta calidad. Por ejemplo, aquí tuvimos Ninfomanía de von Trier, tuvimos ¿te acuerdas de Whiplash del baterista? Sí. Y ahora tenemos Coco en el momento. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene la calidad suficiente para estar. Eso son como estrenos. Luego, cumple las funciones de una sala, digamos, de estreno, lo que en Europa se conoce como de arte y ensayo. Digamos que pasan películas de estreno, de arte y ensayo. Luego, cumple las funciones de un cineclub. ¿Qué era el cineclub? Esto, que de repente te pasaban películas, te las comentaban. Entonces aquí los comentarios, a veces vienen los directores y las comentan, y si no, están en un folleto mensual donde se habla porque es la importancia. Entonces de repente tú tienes películas que no tienen que ver una con la otra, sino que son clásicas, son de calidad. Te voy a dar un ejemplo en este momento en la entrevista. En estreno, como sala de estreno, estrenamos Blade Runner, la última. 2049. 2049. Y al mismo tiempo reestrenamos la clásica, pero en versión digital. Eso te permite, gracias a la tecnología contemporánea, tener acceso a películas impecables como se estrenaron, ya digamos en versión digital, ¿no? El tercer aspecto fundamental iba en lo que sería ya Cineteca. Entonces son ciclos completos, retrospectivas, películas, por ejemplo, el Tour de Cine Francés, la Semana de Cine Alemán, el País de Quebec. Entonces, yo te diría que funcionamos mucho ya en el aspecto, digamos, más diplomático, como salida de material que nos mandan embajadas o que quieren promover su material fílmico. Entonces, hay otro aspecto que se llama el foro de la Cineteca, que es películas más de búsqueda, es más experimentales, más de nuevo lenguaje. Y el tercer aspecto que tiene que ver con lo educativo es, que eso es propio de aquí, es muchos cursos, muchos diplomados, historia del cine, ciclos de autores, el western, el cine negro. Entonces, esos son los tres pilares: preservación, restauración de películas, la exhibición, programación y la parte educativa, para formar públicos. Claro.
un poquito volviendo al tema de los realizadores mexicanos, es un foro siempre para, es un espacio que tienen los directores mexicanos para exhibir sus películas, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí lo que queremos es que sientan que es su casa. Entonces, constantemente, yo te diría que en orden de importancia es el cine mexicano, el cine de calidad, el cine más personal, el cine de autor mexicano, documentales, películas de ficción, cortos, las pasamos con mucho gusto. Para ir cerrando, maestro, ¿usted ve como que se pudiera replicar el modelo de Cineteca Nacional, por ejemplo, en los estados? Es fundamental, Gustavo. El chiste es ahora crear espacios, no en este tamaño, que esto es parte de lo que es la Ciudad de México, claro, que es monstruosa, sino espacios en las entidades y en las ciudades, por ejemplo, en Jalapa, en Morelia, en Cuernavaca, donde la idea es que se capte el público local. Sí, sí. Van a depender de las universidades, como la Universidad Veracruzana, claro, o en Guadalajara, que va a crear ya su cineteca, que la inauguran dentro de un mes, la Universidad de Guadalajara, o de los institutos de cultura locales. Lo importante son 3 condiciones. Primera, que sean espacios permanentes. Segundo, que tengan el más alto nivel de calidad posible. Y tercero, que efectivamente haya una vocación del espacio para este tipo de cine. No una sala comercial que de repente pase películas de calidad, ¿no? Claro, sino que sea el espacio permanente para el cine de calidad. Pues, maestro, sin duda alguna, este es un espacio exitoso, lo hemos visto, habría que decir que es la cineteca más visitada en el mundo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y eso es un orgullo tenerla como país, como un privilegio de la Ciudad de México también, y pues ojalá más gente pueda entender el concepto, disfrutar y aprovechar este espacio que es maravilloso, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo y estamos aquí a tus órdenes. Gracias. Amigos del Café Lumière, esta ha sido la conversación con Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a los amigos del Café Lumière. Hoy les queremos hablar sobre la importancia del audio en el cine y la relación de los sonidos con las películas que vemos. Bueno, todo el audio que escuchamos en las películas generalmente es recreado y no es un audio del que tenemos registro mental del objeto real. Entonces, a esta recreación de sonidos que hacemos le solemos llamar sonidos Foley, ¿no? También en parte del proceso del cine le llamamos diseño sonoro, o yo podría decir incluso decoración sonora, ¿no? Porque a veces llega a ser una verdadera arquitectura sonora de interiores dentro de una película. Y bueno, se les llama Foley por un señor increíble que se llamó Jack Donovan Foley, que diseñó varias de las técnicas que se siguen utilizando para generar este tipo de sonidos, desde los cocos para recrear el sonido de un caballo. Bueno, el proceso que suele seguir obviamente tiene que ver la película atentamente, desarrollar una escaleta como la hacemos en un guión, como la hacen en un guión, la traducción a un guión técnico, y ver qué elementos son los que quiere realzar, ¿no? Si la acción se desarrolla en el agua, evidentemente tiene que poner en primer plano los sonidos del mar, los sonidos de una lancha, los sonidos de un barco y los sonidos ambientales que hay sobre unas garzas, unas aves volando, el viento. Creo que tiene que tener una concepción muy, muy adecuada de los sonidos ambientales que hay y la acción que se desarrolla, ¿no? Que haya una lógica para poder darle una coherencia a esta escena. Foley, para mí, que es un arte en desarrollo y que tiene mucho de improvisación. O sea, un artista Foley está viendo la película, mientras pone atención a las acciones que el personaje realiza en escena, tiene que estar imitando y recreando los sonidos, adaptarse al ritmo en el que está caminando el actor, adaptarse
a lo que está sucediendo en el ambiente, el aire que respira, el sonido de sus pisadas, los materiales que están en contacto con la escena. Todo ese tipo de detalles son los que un artista Foley está recreando con un montón de objetos, ¿no? Desde cubetas, arena, piedras. Ese es un verdadero arte improvisatorio. Y muchas veces estos sonidos no solo se usan para recrear acciones, sino para potenciarlas, ¿no? Y bueno, esto es en general lo que engloban los sonidos Foley. Y bueno, queremos recomendarles a todos los interesados en ir más allá en este tipo de información, un documental, un corto que está en YouTube, se llama El mundo secreto del Foley, The Secret World of Foley. Y ahí van a ver una historia increíble de una pareja de artistas Foley trabajando y cómo se desarrolla este arte en acción. Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Tú nomás 5 días. ¿Todo está lleno de hormigas? Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Llegamos a Cineteca Lumière y es momento de que hablemos de la cinta Almacenados del director mexicano Jack Saga. En esta cinta nos encontramos con la relación de un encargado de una bodega que está a punto de jubilarse y la relación que tiene con su sustituto, que es un joven que de alguna forma está renuente a pasar toda su vida en esa bodega. En esta comedia mexicana encontramos un contraste entre los personajes de el encargado, que está interpretado por José Carlos Ruiz, uno de los grandes actores mexicanos, y un nuevo chico que está incursionando en la actuación, que se llama José Meléndez. Encontramos un choque generacional y también de personalidad. Sí, una película que hace referencia muy cercana o directa al teatro del absurdo. Así es. Esta cuestión de estar esperando algo, de poner en evidencia las situaciones absurdas de la vida cotidiana muchas veces, ¿no? Como son la repetición, como es el transcurrir del tiempo. Y pues es una película interesante, yo diría una película inteligente, con una economía de los recursos. Lo primero que salta a la vista pues es la economía de los recursos. Claro. Únicamente 2 actores en un espacio vacío durante hora y media y la película se sostiene muy bien, hay un ritmo interesante, hay planos muy bien filmados, el registro de esta interacción de 2 actores en el mismo espacio me parece que es precisa. Así es. Y bueno, pues yo diría, hay tintes de comedia, hay tintes también de drama, hay no sé tú cómo lo veas, pero bueno. Pues parece una película donde finalmente parece que no pasa nada, pero pasa mucho, ¿no? Sí. A mí me gusta cómo explora esa relación intergeneracional y cómo poco a poco van tejiendo pues toda una amistad que finalmente, pues, no queremos arruinarles el final, pero termina en algo, pues me parece como conmovedor de alguna forma. Claro, como te decía, ahí se prueban las capacidades histriónicas de estos 2 actores, ¿no? De José Carlos Ruiz y este chico. Y es verdad, hay una relación, una exploración de las diferencias generacionales que termina en un buen trabajo. Yo creo que los obliga a ambos actores a explorar cosas que todo actor tiene que estar en contacto constantemente, ¿no? Si en ese sentido la película lo permite, pues es un acierto en cuestión de la actuación. Por otra parte, pues también se puede decir que está un poco sostenida ahí con alfileres en la trama o la historia que cuenta, pero bueno, sin duda alguna es verlos en escena, es ver el trabajo de estos 2 actores y cómo resuelven sus propios dilemas en cuanto al guión y en cuanto a
la puesta en escena, ¿no? Claro, aparte me parece muy importante pues, esta apuesta al género de la comedia en México, y me parece que también es algo muy refrescante porque normalmente estamos acostumbrados a pues, algunas películas no tan buenas en la comedia que llegan a ser muy comerciales, y en este caso me parece que Almacenados pues, puede ser una muy buena opción para que ustedes vean otro tipo de comedia mexicana. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de TV+. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos dejen sus comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.